El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. A primera hora, la tertulia del día, ejercicio de plena expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:17. 6 de la mañana con 17 minutos. Les damos un fuerte abrazo, un saludo cordial, caluroso, afectuoso a todos quienes ya están reportando su sintonía a través de la transmisión del Facebook Live. Muy buenos días, bienvenidos a participar de este espacio de noticias. Y a propósito de un par de mensajes que recibimos con Tertulio, ayer hubo cosas que me llamaron mucho la atención. La primera quizás el hecho de que los nuevos consejeros de participación ciudadana que conforman esta mayoría de 6 estuvieron visitando el consejo el Palacio de Gobierno el día de ayer, digamos, con lo cual nos da mucho para pensar, para analizar, para reflexionar sobre las actitudes, sobre todo que tienen los políticos en nuestro país, ¿no? Dependiendo del cristal con que se miren las cosas y de los rostros y apellidos, se demuestran las simpatías y antipatías por un lado, y por otro lado la asamblea, que retomó esta semana actividades, regresa con la misma cantaleta con la que se fue antes del receso, la de promover una enmienda constitucional para limitar o restringir las atribuciones y competencias que tiene el Consejo de Participación. Finalmente las dos cosas tienen que ver sobre el mismo organismo, ¿no? Tiene que ver con todo, ¿no? Ajá. Con todo. A ver, lo del Consejo de Participación Ciudadana, algunos... Bajemos totalmente la música, por favor. Totalmente la música, gracias. Lo del Consejo de Participación Ciudadana en Control Social, me parece a mí, y ya ayer se pudo observar, se pudo advertir en la propuesta mediática de algunos noticieros de canales de televisión. A mí me da la impresión, y debo decirlo así, me da la impresión que la línea mediática de algunos noticieros busca apuntalar la propuesta del Comité para la Institucionalización Democrática del País, liderado por Pablo Dávila. Iniciativa que fue creada por el fallecido Julio César Trujillo, quien luego de liderar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, planteó al país una consulta popular para la desaparición del Consejo. Llamó la atención, y esto lo comentamos en su momento, que quienes formaron parte del Consejo Transitorio, quienes se encargaron de desarticular todas las instituciones con o sin razón, amparados o no en la Constitución, amparados o no en el mandato que el pueblo ecuatoriano les otorgó durante la consulta del 4 de febrero del 2018. Esos mismos personajes que formaron parte de ese consejo, una vez que culminaron su trabajo, le plantearon al país la necesidad de eliminar ese consejo. Esto sí me parece que invitaba a una reflexión mucho más profunda. Quienes fueron parte de, hoy plantean la eliminación de ese organismo. Y está claro que hay un segmento de la opinión pública, hay un segmento de el sector periodístico, del sector mediático, de apuntalar esa propuesta. En la Asamblea Nacional aparece esta iniciativa, con tertulia, amigos, amigas, que ya se había mencionado meses atrás, y que aparentemente hoy, por la fuerza de las circunstancias, la han empezado a tratar de madurar, que sea en estas mismas horas, en que se pueda concretar la recolección de firmas y la redacción del documento correspondiente que deberá ser enviado a la Corte Constitucional para que la Corte califique o no o avale la vía de la enmienda constitucional, para que la Asamblea pueda tramitar justamente esa modificación a la Carta Magna y limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. La discusión es aquí viene. O limitamos o desaparecemos. Si limitamos, ok, le restamos la atribución nominadora de autoridades de control que pasaría a la función legislativa, ya no hablaríamos de la bicameralidad, esto sería apenas una enmienda que no requerirá pues el aval posterior por la vía del referéndum del pueblo ecuatoriano, sería un procedimiento similar al que ya ocurrió entre 2014 y 2015, con las enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, plantearon la postulación indefinida de autoridades de elección popular, y que luego fueron desarticuladas en la consulta popular del 4 de febrero del año 2018. Creo que es una carrera contra el tiempo y me parece a mí que aquí ya se advierte una suerte de choque, no sé si de trenes, pero sí un choque de dos sectores que evidentemente tienen una visión distinta. Los del comité, los del movimiento ahora, por separado estos dos,
que plantean la eliminación del Consejo, los del comité que además plantean la creación de un Senado, o sea, una Cámara Alta en la función legislativa, y el Parlamento, que por su lado no va por la desaparición, sino por la limitación de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí ya tienes un choque. El tema es que nos ponen a seguir hablando pero tienes de lo un mismo. choque, pero tienes un choque que creo yo es en desigualdad de condiciones y me parece a mí que con un nivel de trascendencia distinto. No es lo mismo la opinión que tengan los legisladores, que son autoridades en funciones, que lo que pueda tener un movimiento político como ahora, que digamos no creo que tenga mayor trascendencia a nivel nacional, no es un partido como el Social Cristiano o un movimiento como Alianza País, yo creo. Y lo que diga un consejo de notables, ¿no? Que es este comité para la reinstitucionalización. Yo el otro día publicaba un tuit que le causó malestar a alguien, porque decía, a propósito de una declaración de Pablo Dávila, que es el que está liderando esta propuesta que tuvo su origen en el expresidente del transitorio Julio César Trujillo, que decía que la real participación ciudadana es la que se busca garantizar con estas reformas y esta consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación. La real participación ciudadana se la hace entre 3, 4, 5, 10 personas desayunando en hoteles de lujo de la República del Salvador de Quito. Esa es la real participación ciudadana, contertulio. Y yo no estaba cuestionando el hecho de que ellos puedan pagarse el desayuno en un hotel 5 estrellas, porque hay gente que se queda siempre en la periferia, ¿no? Eso es asunto de cada uno. Estoy seguro de que ellos, como ciudadanos que son, al igual que nosotros, están en su total derecho, y además, si es que pueden hacerlo, de desayunar en París o en Nueva York o donde les plazca. El tema no es dónde se reúnen a desayunar, si es un hotel de lujo o si es un mercado. El tema es que lo hacen encerrados entre 4 paredes. Y ahí no hay participación ciudadana. Ahí no hay participación ciudadana. Me parece interesante el ejercicio de la consulta popular, pero la consulta popular también tiene que ver muchísimo con el estado de ánimo de la población. Es decir, la misma población que aprobó la vigencia de la Constitución de Montecristi, en donde se da lugar a la creación y a la constitución de este organismo que es el Consejo de Participación Ciudadana, que se crea a partir de la discusión de la Carta Magna de Montecristi. Esa consulta, ese referendo también lo ganaron, ¿no? Lo ganaron con votos, con democracia, yendo a las urnas, con voluntad ciudadana. Me recuerdas tú, el 67% me parece que fue más o menos la votación que alcanzó la aprobación de la Constitución de Montecristi. Claro, en ese momento Correa estaba en pleno apogeo. No te cruces delante de las cámaras, Jimmy. Correa en ese momento estaba en pleno apogeo. En ese momento la Revolución Ciudadana y Alianza País estaban emergiendo como la nueva organización política más vigorosa del Ecuador. Hoy las condiciones son distintas. Hoy yo no sé si es que la mayoría de la población está sintonizada con lo que opina este grupo de notables que conforman este comité de la reinstitucionalización. Digo reinstitucionalización entre comillas porque creo que el país hoy mismo es un caos. Ayer vimos con estupor, con vergüenza, con desazón, con decepción, con indignación, cómo jueces eran detenidos con dinero en efectivo y con botellas de whisky a cambio de fallar en determinados casos que tienen que ver además con la preservación del ambiente. Oye, pero ¿sabes qué es lo más llamativo? Porque digo, un caso de un soborno probablemente no es nuevo, de alguien que pretenda sobornar a un juez para que falle a favor de determinada causa o tome determinada decisión. Lo de locos, de verdad, lo realmente increíble es que es un juez con $40,000 en efectivo, con 2 botellas de whisky, pretendiendo sobornar a otro juez, un juez de una instancia superior, que iba a conocer un recurso respecto de un fallo que el juez sobornador había dictado. Y para asegurarse que el juez de una instancia superior mantenga
o respalde o avale el fallo que originalmente había tomado el juez inferior. Un juez pretendiendo sobornar a otro. Entonces se puede hablar de que un país que hoy mismo está atravesando por esas aguas tan turbias y tan bravas, ¿se está reinstitucionalizando? Yo creo que no. Tenemos una asamblea en donde 2 comisiones no funcionan desde hace más de 100 días, donde esas comisiones no trabajan. Tenemos una asamblea que no puede aprobar un código de la salud desde hace 7 años. Tenemos una asamblea que tiene más de 180 proyectos de reformas legales pendientes en sus cajones. Tenemos una asamblea con una coalición legislativa que, como bien lo dijo ayer el asambleísta Henry Cucalón, es una coalición que no opera, que no funciona, que no le da gobernabilidad a la asamblea y al país, porque el país requiere del trabajo legislativo y ese trabajo legislativo hoy es a cuentagotas, es mínimo, excepto los casos de fiscalización, porque cuando se trata de investigar y de fiscalizar a correístas, ahí sí esta asamblea es bastante prolija y muy eficiente, o como cuando se enfocaron en destituir a Tuárez y compañía. Ahí fueron totalmente eficientes en su trabajo, muy rápidos, ¿no? El CAL operó a la velocidad de la luz. Pero hay otros casos en los que van a paso de tortuga. Y claro, producto de aquello tenemos una asamblea, un parlamento que tiene el 15% o quizás menos en este momento de credibilidad ciudadana. Entonces, ¿se puede hablar de que hay institucionalidad? Me parece que no. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que fue bueno solo cuando lo lideró Trujillo. Cuando nos llevan a ese escenario democrático de elegir a través de las urnas a los consejeros y gana Tuárez, que no es precisamente de la élite política ni de Guayaquil, ni de Quito, ni de Cuenca, y entra Walter Gómez, que además representaba a las minorías LGBTI, y entra de Sintonio, que tampoco es precisamente de las élites políticas y sociales de las más grandes ciudades, ¿no? De Sintonio Malavé nomás. Exactamente, claro. Como no pertenecían a las élites, entonces había que destituirles, a pesar de que ganaron en las urnas. Ese es el respeto que la clase política de este país le tiene a la democracia de la cual se llenan tanto la boca. A mí me causa chiste, me da gracia, me parece además indignante también, que esos mismos que todas las mañanas se rasgan las vestiduras y se llenan la boca hablando de democracia, no respeten precisamente eso, la decisión popular. La decisión popular. Yo no me voy a poner a discutir si ganaron con más o menos votos que los que están en la asamblea. Finalmente ganaron. Sí. Y las reglas de la democracia están escritas en el Código de la Democracia. Es como ponerte a debatir si es que Yunda es un alcalde que tiene o no tiene legitimidad porque ganó con el 21%. Señores... Oye, esa es una discusión odiosísima, odiosísima. Usted, señora Luisa Maldonado, quedó en segundo lugar, usted, señor Moncayo, en tercero y Montúfar en cuarto. Yunda quedó primero, con la votación que sea. En el caso de Guayaquil, una votación más holgada. En el caso de Cuenca, una votación de igual forma cerrada. Pero el que ganó, ganó. Es como en una competencia atlética. No importa si ganas por 1 metro, por medio metro, por 5 centímetros. Ganaste. El tema es que ganaste. Las reglas del juego están escritas en el Código de la Democracia. Pero esa misma democracia fue respetada por 84 legisladores. De esa caricatura de asamblea que tenemos. Porque para mí también esa asamblea, así como vino un legislador acá con total desparpajo y calificó de caricaturas a Tuárez y los otros consejeros, cuando se merecían respeto porque en ese momento eran autoridades, hoy para mí esta asamblea es una caricatura, porque regresa después del receso con Tertulio, con la misma cantaleta con la que se fueron antes del receso. No avanzaron 1 milímetro, siguen con la misma discusión. ¿Y los problemas del país cuándo se resuelven? Los problemas del empleo, de la inseguridad, de la delincuencia, de las cárceles, de la salud, de la vivienda. ¿Cuándo se solucionan esos problemas? Cuando los señores terminen de acomodar la troncha, cuando recuperen la posibilidad de, entre partidos políticos que se encierran en una oficina de la asamblea, poder decidir a quién pones de fiscal, de procurador, de contralor. Sí, de acuerdo, pero también coincidirás conmigo, y esto hemos conversado en varias ocasiones. Yo he citado que atestiguó el debate constituyente sobre este tema que está citando el contertulio. El tratar de ciudadanizar la designación de autoridades. No se ciudadanizó, y de verdad, o sea, hagamos un mea culpa de que ese Consejo de Participación Ciudadana como concepto estaba bien, como concepto. En la práctica no sirvió para eso.
En la práctica sirvió para controlar las funciones o los organismos de control y las otras funciones del Estado. Así fue, y hay que hacer un ejercicio, creo yo, que quienes lideraron el proyecto político de la década anterior tienen que hacer una culpa de que no hicieron las cosas bien con el Consejo. Y el Consejo hoy está deslegitimado. Sí, extrañamente. Ese Consejo ya no recibe la arremetida mediática, política y de la opinión pública que recibió hasta antes del juicio político. A Tuárez, de Sintonio Gómez y Chalá. De hecho, ayer 6 de los 7 consejeros fueron recibidos en Carondelet, hicieron una visita protocolaria al presidente de la República. O sea, ya no hay el mismo ambiente. Sí, ya no hay el mismo ambiente de confrontación con el Consejo. También hay que decirlo, me parece a mí que el nuevo presidente Cristian Cruz ha manejado con una actitud muy política, me parece a mí, con mucha cautela. Creo que esa cautela le faltó a Tuárez, y lo comentamos en varias ocasiones. Pero no fue solo responsabilidad de Tuárez o del Consejo, sino del resto de la opinión pública que empezó a arremeter contra ese Consejo porque no les gustaba la mayoría. Así de simple. Entonces hoy tú tienes un Consejo que ya no tiene esos resquemores, o ya no recibe esos resquemores o ese rechazo de un segmento de la opinión pública. Y por otra parte tienes esos intentos de llevar adelante una consulta popular o un referéndum, que sería el culmen de un proceso que va a ser largo, no va a ser inmediato. El Comité de la Institucionalización Democrática tiene 6 meses más o menos para recoger 133,000 firmas, equivalentes más o menos al 1% del padrón electoral. Pero si te das cuenta, además, a propósito porque me parece que no es menor este datito y la fotografía que postean ayer. La de los 6. Además, claro, además lo hacen con una inocencia, con una candidez que a mí particularmente me da ternura, ¿no? Claro, eso no debería cuestionarse jamás. ¿Qué hubiese, les pregunto a ustedes, ocurrido y qué hubiesen dicho los grandes medios de comunicación y los grandes opinadores de este país si los consejeros de participación iban a visitarle a Correa? ¿Se imaginan el escándalo que hubiesen armado? Ahora, en un país civilizado, en una sociedad civilizada, democrática, madura, consolidada, como no es la nuestra, no debería sorprendernos. Eso no debería sorprender. Debería ser lo normal. Que las autoridades de las funciones del Estado se reúnan. La cortesía. Hasta por cortesía, exactamente, por un tema de protocolo, claro, de formalidad, de que se reúnan a un desayuno de trabajo, o a un almuerzo de trabajo, o a una simple reunión en el despacho para poner de parte, ¿no? voluntad de trabajar y seguir adelante por el país. Eso no debería sorprendernos. En un país con una visión distinta, con una institucionalidad distinta, con políticos distintos. Exactamente, pero ¿por qué sí sorprende? Porque claro, esa misma reacción y actitud no se vio antes cuando llegaron Tuárez y de Sintonio Gómez y Chalá. ¿Por qué? Porque era Chalá nomás, pues, porque era de Sintonio Malavé, porque era Gómez y porque era Tuárez, ¿no? Esas 4 caricaturas, como les dijo esos 4 gatos, como les calificó un legislador en estos micrófonos, cosa que me pareció totalmente ofensiva. Por eso espero que no se ofendan cuando digo que esta asamblea es una caricatura, porque con los mismos términos esos tratan o trataban a otras personas que también fueron elegidas a través de las urnas y que eran autoridades. Entonces, para mí ese detalle de la fotito que con absoluta candidez e inocencia suben en redes sociales pensando que no va a generar nada, porque claro, como hay un segmento de los medios que aplaude todo lo que está haciendo el establishment actual, entonces, claro, piensan que todo lo que hacen está bien, pero no, sí habemos de los otros, o sea, sí habemos de los que todavía vamos a mantenernos críticos, que fuimos críticos con Correa, que fuimos críticos con Moreno, que fuimos críticos con Gabriela Rivadeneira, con Serrano, con Cabezas, y lo vamos a seguir siendo con Litardo, porque no están haciendo bien las cosas, porque todo están tratando de acomodar de acuerdo a sus intereses. O sea, creo que necesitamos, insisto, tener una sociedad que sea mucho más crítica, que tenga una visión que esté permanentemente cuestionando este tipo de comportamientos que no son, insisto, que no son normales, ¿no? Esta nueva mayoría se conforma después de un golpe parlamentario. Ese no es un dato menor. Lo que hizo la Asamblea fue bajarse una elección popular. No sé si se dan cuenta de la magnitud del asunto.
Si era una atribución. Sí, Si era una atribución. Fabricio. El tema es el pero entorno. se bajaron, a ver, El tema es el entorno. se bajaron una elección popular después de 3 meses en los De que acuerdo. estos 4 funcionarios no pudieron ni siquiera acomodar sus portarretratos en sus oficinas. Y les destituyes por incumplimiento de funciones, pero sí, creo que se reunieron 4 veces, porque estaban permanentemente respondiendo a los ataques de la asamblea, de todos los opinadores en los medios de comunicación, de la opinión pública. O sea, no sé si logramos entender lo que hicieron. Ojo, yo soy de los que desde un principio nunca creyó en el cuento del famoso Consejo de Participación. Sí, tú lo has dicho. Jamás he creído en el cuento del Consejo de Participación. Pero esas eran las reglas de juego que puso la Constitución de Montecristi. Y que fueron avaladas Es la Constitución que está vigente, y fue una Constitución, insisto, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas en el 2008. Entonces, ese mismo pueblo que aprobó la Constitución de Montecristi, ahora, al calor de estas aguas, va a volver nuevamente a las urnas para decidir sobre la desaparición de algo que avaló 11 años atrás. Entonces, siempre la gente, en este sistema que no es para nada perfecto, que es la democracia, pero que sin duda es mejor que una dictadura, un sistema autocrático y tal, siempre va a estar sometida a la voluntad de lo que definan y decidan unos 4 iluminados dentro de 4 paredes. El problema que tienes en este país es que no hay una política de Estado. Tú no tienes aquí políticos maduros que respeten una política de Estado de mediano y largo plazo. No lo tienes. Y como funciona, al menos la historia recoge que hasta entre el año 79 y el año 2006 funciona la teoría del péndulo. Porque yo sí separo 79 a 2006, 2007 a 2017, 2017 a 2019. Creo que son diversos momentos que hay que separar. Entre el 79 y el 2006 tú tenías el péndulo. Y tienes detalles como el que ayer le refería a Henry Cucalón, que en el epílogo del gobierno de Febres Cordero, y esta fue una revelación de Alberto Daquic, Henry Cucalón decía, claro, lo hizo para salvarse. Lo dijo para salvarse en el Congreso en octubre del año 95, en medio del juicio político, pero Daquic reveló que supuestamente Febres Cordero había dispuesto que la economía quede mal parada para que Borja reciba una economía con problemas en el año 88. Y de esas cosas te recoge la vida política. Los episodios del 92 al 96, cuando aprobaron leyes claramente privatizadoras, cuando flexibilizaron los controles a la banca, eliminaron los controles de la banca, cuando impulsaron una serie de normas y además con la anuencia de diputados de alquiler, porque eso también fue público y notorio, fue noticia. Había un bloque muy importante de diputados independientes que negociaba, que tarifaba sus votos a cambio de prebendas por parte del gobierno, y eso no lo digo yo, eso recoge la historia, entre el año 92 y el 96. Tienes el gobierno de Bucarán, que fue un gobierno de apenas 6 meses, que con todos sus bemoles tampoco le gustó a las élites políticas, porque así fue. Y destituyeron al presidente de la República por una causal ridícula, la incapacidad mental para gobernar. Pero acuérdate antes a quién puso Bucaram de Contralor, por ejemplo. Por supuesto. ¿A quién puso? A Fernando Rosero. ¿Quién era Fernando Rosero? Uno de sus más cercanos, de sus más íntimos. Fue diputado roldosista, era uno de sus abogados. Pero así fue. Y así ha funcionado toda la vida. Así fue. Polit no llega con Correa, Polit llega con Gutiérrez. Polit llega con Gutiérrez, a la política llega con Gutiérrez. Sí, llega a la política con Gutiérrez, pero resulta que el Congreso del año 2007 designó a Polit como Contralor. El tema es que Polit luego se quedó. Y luego Polit gana 2 concursos. En el uno 100 sobre 100, en el otro 26 sobre 100. Porque son políticos. ¿Entiendes? Porque los políticos se van acomodando también a las circunstancias. Por eso es que, aquí es raro ver un político que tenga una consistencia ideológica, que se mantenga de principio a fin. Aquí los políticos no tienes. Se van acomodando a las circunstancias. Hubo un diputado que llegó a la constituyente de Montecristi por el PRE. Llegó a la siguiente asamblea por Alianza País. Esmeraldeño. Y después regresó al PRE. O sea, esos son los asambleístas que tienen aquí. Hubo un concejal que estuvo con Grisete hace poco en este municipio de Quito, que llegó por la Sociedad Patriótica al municipio de Quito. Después se hizo barrerista, y después cuando Barrera perdió la elección, se juntó la mayoría de Rodas. O sea, esos son los políticos que tiene el Ecuador.
No hay consistencia, es lo que te digo, en la hay. política de Estado. Claro. Bueno, vamos cortando. Te pido que leas un mensaje que te envié al chat grupal de A Primera Hora, que es un mensaje de un oyente, que es un miembro de la escolta legislativa, que ayer me lo topé. Dame un segundo, que accidentalmente cerré el WhatsApp. Léelo tú porque estás con mejor voz que yo. Es un saludo, obviamente. Ya lo tenemos a Augusto Tandazo en la antesala, así que no se desconecten de la señal. Muy interesante va a estar la charla con el doctor Tandazo. Por cierto, ve leyendo ese mensaje, por favor. hay gente que escucha este programa y que quiere más escucharle al doctor Tandazo que nosotros. ¿no? Por eso mismo ya cortamos. Todos los días están que pedían al doctor Tandazo, entonces ya vamos con él. A ver, este mensaje nos dice, nos saluda el cabo primero grande de la escolta legislativa por merecernos un favor, dice. El saludo para sus pequeños, son fieles oyentes de los contertulios, todas las mañanas escuchan A Primera Hora de camino a la escuela. Emilio Grande, de 8 años, azul de corazón. Vamos, Emilio. De antemano, dice, les agradezco por el favor. Así que le mandamos un abrazo al cabo primero grande de la escolta legislativa y un abrazo a sus dos pequeños, Emilio de 8 y Paula de 4 añitos, que estarán ya mismo llegando a la escuela, ¿no? Para su jornada. Claro que sí. Y gracias también a una serie de mensajes que he recibido pidiéndome ánimo, que levante el ánimo. Bueno, me escucho mejor que ayer, aunque todavía estoy afónico, pero me escucho mejor que ayer. De todas maneras, se hace lo que se puede y pido disculpas porque no está mi voz lo suficientemente limpia ni clara, pero aquí estamos, al pie del cañón. Vamos a la pausa en A Primera Hora. Al retornar, Augusto Tandazo en nuestros micrófonos.